Los días antes de la lluvia. Una historia que habla del silencio, la fe y la esperanza que no se rinde. La madera crujía con cada golpe de martillo. Los vecinos miraban desde lejos, algunos curiosos, otros riendo abiertamente. ¿Un barco? ¿Aquí?, decían. ¿En tierra firme? Este Noé se volvió loco. Y dice que fue Dios quien se lo pidió. Noé no respondía, no porque no doliera, sino porque había aprendido a escuchar más a Dios que a los hombres. Cada mañana al despertar, ponía la mano sobre la madera y murmuraba: Señor, si esto viene de ti, que mis manos no se cansen. Los días eran largos, las burlas constantes. Pero en las noches, al mirar las estrellas, Noé sentía algo que no podía explicar. Sentía paz. No una lógica ni racional, solo paz. Sus hijos dudaban a veces, su esposa lo miraba en silencio, pero su fe era contagiosa. No era una fe que gritaba, sino una fe que persistía. Y un día, el cielo cambió. No hubo relámpagos de inmediato, no truenos, solo una gota, y luego otra, y otra. La gente aún así reía, hasta que la tierra empezó a empaparse como nunca antes. Entonces corrieron, gritaron, golpearon la puerta del arca, pero el tiempo ya había pasado. Dentro del arca Noé lloró, no por orgullo, no por victoria, sino porque entendió que obedecer a Dios duele cuando el mundo decide escuchar. Ese día, el cielo dejó de sonreír. Las nubes se hicieron gruesas, el aire más pesado. La gente miraba al cielo con desconcierto. Venían los truenos y luego el terror. Noé ya había terminado el arca. Dios mismo le había traído a los animales, en partes, en orden y en silencio. El rugido de los leones, el susurro de las palomas, no era caos, era obediencia al Creador. Cuando todo estuvo listo, Dios cerró la puerta del arca. Noé no la cerró, porque sabía que no era suya la justicia, sino solo la obediencia. Llovió. No una tormenta cualquiera, llovió desde arriba y desde abajo. La tierra tembló, los ríos rugieron y el mundo conocido desapareció bajo las aguas. Dentro del arca, el silencio de los que confiaban contrastaba con los gritos apagados de quienes no escucharon a tiempo. Noé lloró. Lloró por sus vecinos, lloró por los que se burlaron, lloró por los niños que nunca conocieron la fe. Obedecer a Dios no lo hizo insensible, lo hizo más humano. Y entonces esperó. 40 días y 40 noches la lluvia sin entrega. Pero luego, cuando el diluvio cesó, no fue el fin de la espera. El arca flotó durante meses. Los animales se inquietaban. Su familia comenzaba a desesperar, pero Noé seguía esperando la voz del cielo. Un día soltó un cuervo, luego una paloma. La primera volvió, la segunda también. Pero un día la paloma regresó con una rama de olivo. Vida, un brote verde en medio de tanta muerte, una promesa en forma de hoja. Finalmente Dios habló. Sal del arca, tú y tu familia, y todos los seres vivientes. Cuando Noé pisó tierra seca, no corrió, no gritó, no celebró como el mundo lo haría. Levantó un altar y adoró, porque entendió que no fue salvo por ser perfecto, sino por ser obediente.
porque comprendió que Dios no castiga por gusto, sino que purifica para comenzar de nuevo. Y entonces en el cielo apareció un arco. Noé lo miró como quien ve un abrazo en el aire. Dios no prometió que nunca más llovería, prometió que nunca más destruiría por completo. Y desde entonces, cada vez que llueve, el alma de los que creen recuerda: Dios cumple, Dios espera. Y Dios siempre hace florecer, incluso después del diluvio. A veces, obedecer a Dios nos hará parecer locos, amados hermanos. Nos hará construir arcas cuando todos solo quieren bailar. Nos hará llorar por lo que el mundo celebra. Pero si perseveramos, si esperamos, si no soltamos el timón en medio del agua, seremos testigos de un nuevo cielo, de una tierra renovada, de un arco que no deja de brillar para los que creen. Noé vivió en un mundo ruidoso, amados hermanos, lleno de violencia, de indiferencia, de egoísmo. Un mundo muy parecido ya al nuestro. Sin embargo, en medio de todo, Noé escuchó a Dios. No porque fuera más sabio o el más fuerte, sino porque era uno de los pocos que todavía sabía reconocer su voz. Y cuando la escuchó, no dudó. Aunque no entendía todo, aunque no veía la lluvia, comenzó a construir. Hoy tú y yo no estamos llamados a construir un arca de madera, pero sí una vida en fe, una vida que parezca absurda para el mundo. Perdonar cuando todos guardan rencor, confiar cuando hay incertidumbre, seguir orando cuando nadie parece escuchar. Pero como Noé, cada acto de obediencia tuyo es una tabla más en el arca que Dios te pide levantar. Puede que no veas la lluvia aún, puede que estés rodeado de burlas, de indiferencia, de cansancio, de gente que juzga. Pero Dios sigue hablando y aún hay tiempo para obedecer. Y así, cuando llegue el diluvio de la vida, porque llega, no salvarás a todos, pero quizás salves tu casa, tu fe, tu propósito, y cuando todo pase y el cielo vuelva a abrirse, verás el arco, la promesa, la fidelidad de aquel que nunca falla. Sara era bibliotecaria en una ciudad donde casi nadie leía. Los niños jugaban con pantallas, los adultos vivían deprisa y los libros acumulaban polvo como si ya no tuvieran voz. Pero Sara creía en el poder de una historia bien contada. Sabía que las palabras eran semillas y que un día alguien volvería a necesitarlas. Un martes, mientras organizaba libros olvidados, sintió algo profundo en su interior. No fue una voz fuerte, ni una visión grandiosa, solo una certeza serena. Prepárate, viene un tiempo difícil y esta biblioteca será un refugio. Sara no entendía del todo, pero obedeció. Empezó a restaurar libros, a catalogarlos con amor, a grabar audiolibros con su propia voz. Pidió donaciones, colocó carteles de lectura, enseñó a los niños a imaginar mundos. Muchos se burlaban. ¿Una biblioteca? Si nadie lee ya, estás perdiendo el tiempo, Sara. Pero Sara seguía, como quien construye un arca mientras el cielo está despejado. Pasaron los meses y entonces vino la sequía. No de agua, sino de sentido. Una crisis mundial colapsó las redes. Los sistemas cayeron. El ruido digital enmudeció. Y en medio del desconcierto, la gente buscó historias, buscó respuestas, buscó palabra viva. Y allí estaba la pequeña biblioteca, con libros que hablaban, con cuentos que abrazaban, con voces grandes que calmaban el alma. Y Sara, sentada tras su escritorio de madera, no se sintió triunfante, sino agradecida. No porque tuviera razón, sino porque supo escuchar cuando Dios le habló sin palabras. A veces, amados hermanos, Dios nos pedirá construir cuando nadie entiende, sembrar cuando no hay lluvia, guardar palabras cuando todos se entienden con ruido. Como Noé y como Sara, tu fidelidad hoy es el refugio de muchos mañana. Amado Señor, queremos confiar en ti,
como Noé. En un mundo que corre, que grita, que olvida, enséñanos, Señor, a escuchar tu voz como lo hizo Noé. Danos un corazón obediente, aunque no entendamos, aunque no veamos la lluvia, aunque otros se burlen de nuestra fe. Queremos construir nuestra vida sobre tu palabra, poner cada tabla con paciencia y confiar en que tú ves lo que nuestros ojos aún no ven. Cuando nos cansemos, Señor, recuérdanos que la espera también es parte del plan. Cuando todo parezca oscuro, recuérdanos que el arco iris viene después de la tormenta. Haz de nuestro hogar un arca de paz, Señor. Haz de nuestro corazón un altar de fidelidad. Y cuando llegue el día en que todo florezca de nuevo, no nos olvides, Señor. Y recuérdanos agradecerte como Noé, con humildad, con fe y con todo nuestro ser. Amén.